Bueno, vamos a comenzar porque ya son las 5:11. Bueno, hoy vamos a empezar otro tema que es el tema de natalidad. Pero antes que nada, les quiero recordar un poquito lo que ya habíamos visto acerca del calendario cuando vimos algunos elementos de Gompers. Ahí ando como que siempre pongo todo acá. Ya voy a cerrar toda mi... Ahí está. Entonces, cuando empezamos a ver el modelo de Gompers, dijimos que había como cierto patrón etario acerca de cómo se veían los riesgos de muerte a lo largo de las edades de las personas. Justamente, esta es una gráfica de cómo se ven, no le dan tanto caso aquí a los últimos años porque son inestables, pero digamos, esto es más o menos lo que sale para México, en la medida en que es más rojito, son años más recientes, son años más viejos, y en la medida que es un color tirándole hacia morado, es que son años más recientes, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es justamente lo que algunos verían, si hubiéramos separado a la mortalidad infantil de 0 años y luego dejar el grupo de 1 a 4, probablemente ustedes hubieran visto justamente este valor completamente positivo, ¿no? Entonces, si ustedes le sacan el logaritmo a la tasa sin multiplicarla por 100 o sin multiplicarla por o sea, exactamente cómo les sale la tasa, si ustedes le sacan el logaritmo, van a encontrar una forma parecida a esta, quizás menos clara en esta parte de acá porque no separamos el grupo de 0 años en los grupos quinquenales, sino que lo hicimos de 0 a 4. Y como les había dicho, normalmente nosotros presentamos el grupo de 0 y luego el de 1 a 4. Entonces ustedes tendrían que encontrar más o menos un movimiento de este estilo, ¿no? De que baja y luego empieza a subir y a subir. Vemos aquí una ligera, vemos un poquito que aquí vuelve a bajar, este es para los hombres, que tiene un comportamiento un poco más, este de acá se ve un poquito más. Entonces, si ustedes pueden encontrar algún tipo de inflexiones, está bueno que esos trabajos también lo describan, ¿no? Entonces, este es como el calendario de la mortalidad, donde nosotros vemos que a tempranas edades hablamos mucho de la mortalidad infantil alta, sobre todo en varones. Vamos a encontrar un nivel alto, luego tiene que ir bajando y luego irá subiendo, pero esta subida puede tener algunos encontronazos en algunos grupos, ¿no? Sobre todo porque en los grupos más jóvenes puede estar pegando algunos eventos sociales, ¿no? Específicamente para los hombres, por eso les puse la de los hombres. Pero, ¿qué es lo que ustedes tendrían que describir del calendario? Ustedes tienen que describir justamente la tendencia, cuál es los grupos de más alto, cuáles los grupos de menor riesgo y cómo se va dando esta trayectoria y si hay algún punto de inflexión donde se acelera, y donde ustedes van a encontrar cambios, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos por describir el calendario, es describir esa tendencia que hay a lo largo de las edades de un evento demográfico, ¿no? Entonces, eso es lo que cuando su trabajo se les pregunta que describen el calendario, se trata un poquito de esto. Probablemente no lo vean tan claro porque pues no le han sacado el logaritmo, pero si ustedes le sacan el logaritmo a la tasa, pero sin multiplicarla, van a encontrar alguno de estos comportamientos parecidos. Aquí ustedes tienen desde 1950 hasta el 2050, entonces por aquí acá la del 2020, ¿no? Entonces, esto es un poquito en la lógica de lo que habíamos hablado, que existe varios modelos que van a estar explicando este comportamiento y que tiene que ver con los distintos determinantes que existen a lo largo de las edades. Bueno, solo para terminar este tema y ya empezar con el tema de fecundidad, ¿no? Entonces, este es nuestro quinto tema. Si mal no recuerdo, en el sitio de nuestra materia, acuérdense que aquí ustedes tienen también toda la bibliografía, van a encontrar
varios libros y van a encontrar también algunas lecturas extras, ¿no? En el caso de la lectura que existe extra para mortalidad es esta, que tiene que ver con los retrocesos en la ganancia de la esperanza de vida en México debido a los homicidios, ¿no? Entonces allí está eso, y además lo que estuvimos hablando de las tablas modelos de mortalidad de Colendemeny. En el caso de la fecundidad, vamos a tener, además de las lecturas que están en su programa, aquí hay un texto que es de los pocos que hay en español que explican bien el modelo de Baumgartner, que es el modelo de determinantes próximos, que va a estar bueno que lo lean, y hay un montón de textos opcionales, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver ya otros eventos demográficos, además de los, por aquí me hace falta el tema 5, qué raro, ya lo voy a subir. Qué raro que se borró el de migración. El tema 6, miren, murió migración. Qué raro, porque sí estaba. Bueno, entonces vamos a hablar de la fecundidad y de la natalidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Tomando en cuenta ¿qué entenderíamos con los estudios de fecundidad? ¿Cuál sería el objetivo de estudiar la fecundidad? Es distinguir los determinantes inmediatos de los factores que influyen en la fecundidad y comprender cómo estos factores biológicos y de comportamiento provocan variaciones en la fecundidad entre las poblaciones y en el tiempo. Normalmente, cuando nosotros hablamos de natalidad y de fecundidad, son dos cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos netamente de natalidad, nos importa que la gente nazca, ¿no? Ahí nacen, ¿no? Nacen los bebés, ¿no? Entonces, a eso le llamamos natalidad. Pero la fecundidad tiene el elemento en que estamos analizando el proceso del nacimiento en relación con alguno de los padres, ¿no? Ya sea el padre o ya sea la madre. En general, estudiamos la fecundidad a través de la madre. Son pocos los estudios que lo hacen a partir de los padres. Entonces, la fecundidad básicamente nos permite relacionar el número de nacidos vivos con respecto a las mujeres que son las que dan a luz a estos nacidos vivos, ¿no? Entonces, los nacidos vivos, ¿por qué queremos estudiarlos? Porque son nuevos miembros de la población, ¿no? Entonces, dado que la demografía se ocupa de la numeración de la gente, va a ser esencial que entendamos cómo es que nace la gente, ¿no? Y es importante señalar que esto va a ser completamente diferente del concepto clínico de fecundidad y el concepto clínico de fertilidad, porque la fertilidad es el potencial que una mujer tiene para quedar embarazada y tener un hijo. Y eso van a tener que tener cuidado, porque cuando ustedes lean literatura en inglés van a encontrar fertility, y entonces mucha gente traduce fertility como fertilidad, cuando lo que en Estados Unidos o digamos en lenguaje sajón, ustedes van a encontrar como fertility, en realidad para nosotros es fecundidad y viceversa. Entonces, sí hay que tener cuidadito ahí en las traducciones, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezamos justamente con la introducción a mortalidad, empezamos a hablar de que qué era un nacido vivo, ¿no? ¿Qué es eso de un nacido vivo? Por acá tengo algo en el chat. Entonces, Jorge nos dice, entonces natalidad es estudiar los nacimientos, ¿sí? Y fecundidad es estudiar esos nacimientos relacionados con los progenitores, ¿sí? Entonces, cuando yo estudio la fecundidad, siempre lo voy a hacer en términos de las madres. Ya dijimos que también se puede hacer en términos de los padres, pero no, pero pues, o sea, vamos a hacer, por eso ustedes van a encontrar tasas quinquenales de fecundidad, pero no van a encontrar tasas quinquenales de natalidad. Vamos a encontrar una tasa bruta de natalidad que simplemente va a ser contar cuántos nacieron entre la población a mitad de año, y eso es una tasa muy bruta, poco refinada, porque la población expuesta al riesgo, pues nadie que ya nació tiene riesgo de nacer, entonces es una tasa súper bruta la tasa de natalidad. Y en cambio sí vamos a poder encontrar tasas quinquenales de fecundidad para las mujeres, porque las mujeres están expuestas al riesgo de parir, ¿sí?
o sea, con las mujeres en edad reproductiva, es eso, ¿no? La fertilidad es la capacidad que tiene una mujer de tener hijos. Ya vamos a hablar de eso con más detenimiento, porque también vamos a incluir otro concepto que también se llama fecundabilidad. Entonces, pero bueno, empecemos con recordar que era un nacido vivo, ¿no? Porque pues, queremos contar a los nacidos vivos, ¿no? Entonces, recordemos que los nacidos vivos son aquellos que sí lograron tener un proceso respiratorio de manera independiente, que el producto lo haga de manera independiente de la madre, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a querer estudiar estadísticas de nacimiento y todo este montón de cosas? Bueno, vamos a quererlo estudiar porque obviamente una nación, un país que tiene muchos nacimientos es porque está creciendo, ¿no? Entonces, estudiar los nacimientos nos va a permitir establecer cuál es el crecimiento potencial de una nación, de una población. Obviamente esto implica que vamos a preparar al país para hacer mejores políticas públicas que tengan que ver con necesidades administrativas, con salud pública, con cuidados de las mujeres en el embarazo, en el parto, en el puerperio, en el mismo recién nacido, campañas de vacunación para los niños. Si no supiéramos y tuviéramos idea de más o menos cuántos niños van naciendo, las campañas de vacunación serían una locura. Entonces, todo eso es importante y por eso estudiar los nacimientos va a ser sumamente importante. Y otro de los elementos que también vamos a estudiar y que quizás, dado que, o sea, si ustedes se fijan, o sea, hoy ya nosotros un poquito lo vimos en la presentación del censo, que nos dijeron que realmente las tasas de fecundidad ya estaban por debajo del 2.1 y nos dijeron que eso era grave. Entonces, todo eso tiene que ver también con los procesos y como sociólogos que van a ser quizás un poco más ricos para nosotros, que tienen que ver con los procesos de demanda, de anticoncepción, demanda insatisfecha, de anticoncepción, maternidad deseada, maternidad no deseada, preferencias reproductivas. Todo esto es un mundo que, dado que hoy la natalidad ya está muy bajita, digamos, empiezan a emerger otros nuevos estudios sobre los procesos reproductivos que también tienen una mirada demográfica. De nuevo, otro tema que desgraciadamente vamos a seguir estudiando durante muchos años es el embarazo adolescente, la maternidad adolescente, porque es algo que pensábamos que iba a bajar más y no ha bajado como hemos querido, e incluso algunas personas, aunque hay una discusión ahí de si hoy se registra y antes no se registraba, pues están hablando de maternidad en las niñas, que es diferente y es un problema más de derechos que de salud, ¿no? Bueno, también es un problema de salud, pero también es realmente una violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí lo que preguntaba Jorge, ¿no? Vamos a tener la natalidad, ha subido el embarazo adolescente per se, si entendemos nosotros, hay como dos cosas que se estudian y por ahí está el texto de Natalie Llanes y de Marta Mier y Terán en sus lecturas opcionales, o sea, una cosa es que nosotros estudiemos la fecundidad en las mujeres de 15 y 19. Esta ha bajado a lo largo del tiempo, pero no ha bajado como esperábamos que bajara, ¿no? Y eso es grave, porque nosotros esperábamos un descenso mucho más rápido, y eso es lo que esperábamos, ¿no? Pero también hoy parece que hay más registro al mismo tiempo de los embarazos en las niñas. Entonces, digamos, la fecundidad adolescente es una cosa, pero la fecundidad en las niñas, que es el grupo de 12 a 14, de 10 a 14, que es una cosa terrible. Imagínense una niña de 10 años teniendo otros niños, o sea, eso es una cosa, hay una discusión acerca de si hoy se está registrando y antes no sucedía, entonces y también al mismo tiempo son tan poquitos los casos que no hay como claridad de que si ha aumentado, no ha aumentado, o es una cosa que hoy estamos viendo porque los registros en los hospitales y en demás lugares, y que cada vez hay menos partos en los hogares,
entonces, que hoy lo estemos viendo más. Hay una discusión, pero hay alguna evidencia que apunta que la fecundidad en las niñas podría estar aumentando en algunos países, ¿no? Pero bueno, es una discusión y un tema súper delicado y los datos son bastante complicados, ¿no? Y porque además son poquitos, a veces no se registran de manera oportuna, entonces nos damos cuenta hasta después, porque muchas veces nos podemos dar cuenta de este embarazo en las niñas hasta que tengamos la constancia de nacimiento del bebé, y entonces ahí vemos la edad de la madre, y entonces, pero pues esto pasó, quizás lo registró 2, 3 años después, entonces hay muchos problemas, pero en realidad la fecundidad adolescente sí ha disminuido, pero no como lo proyectábamos o lo esperábamos, ¿no? Eso es una cosa. Entonces, el embarazo, cuando fue el censo del 2010, a diferencia del censo del 2020, que nos hizo falta 1 millón de acuerdo a las proyecciones de CONAPO, cuando fue el censo del 2010, las proyecciones de CONAPO nos daban 4 millones menos de personas. Y cuando fue el censo, nos dimos cuenta que habían 4 millones más. Y mucho de esto se le atribuyó a que había un escenario demasiado optimista en la fecundidad adolescente, en la disminución de la fecundidad adolescente, y se dieron cuenta que esto no había ocurrido, y entonces se dijo que estos 4 millones extra se debían a esta poca baja en la fecundidad adolescente, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver natalidad, fecundidad, fertilidad y fecundabilidad. Quizás conceptos que no tenían tanta claridad, pero que son 4 cosas diferentes. Entonces, la natalidad es que vamos a estudiar a los nacimientos. En tanto que los nacimientos van a contribuir al crecimiento, estructura y distribución de la población, porque incluso ya los teníamos ahí en nuestra ecuación compensadora. La gente nace, ¿no? Es una entrada a la población. La fecundidad dijimos que vincula estos nacimientos con sus progenitores. En este sentido, es sobre todo hacia la madre. Y entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder estudiar más claramente la conducta reproductiva de los seres humanos, y porque vamos a decir, bueno, hoy las mujeres tienen hijos a tales edades, están más expuestas al riesgo de tener hijos entre tales edades, y vamos a ir viendo estos cambios. Si solo estudiáramos los nacimientos per se, como personas que aparecen así de la nada, sin relación con sus progenitores, no podríamos hacer esto, ¿no? En cambio, si podemos incluir características de los progenitores, el análisis se vuelve un poco más rico. Y por otro lado, vamos a tener la fertilidad, que la fertilidad es la capacidad biológica que tenemos como especie para reproducirnos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cuestiones completamente biológicas. Hay mujeres que no tienen hijos porque son infértiles. También hay hombres infértiles, ¿no? O sea, hombres que no pueden tener hijos, que biológicamente no lo pueden tener, ¿no? Entonces, esto es otro estudio, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, van a decir, una persona es fecunda si ha tenido hijos, y si es fértil es porque los puede tener, ¿no? Entonces, los antónimos de infecundidad, para fecundidad vamos a usar infecundidad, y para fertilidad, esterilidad, ¿no? Entonces, alguien es estéril si no puede ser fértil, y alguien es infecundo si no ha tenido hijos. Entonces, ahí está. Y en inglés, fertility es fecundidad, no se vayan a equivocar. Nos falta la fecundabilidad, y esta, miren, ustedes ya reconocen este tipo de letra, y entonces la fecundidad es la fecundabilidad, es la probabilidad que tiene una mujer de concebir durante la etapa del ciclo menstrual en que es fértil. O sea, que es esa ventanita de donde la mujer realmente puede tener hijos, ¿no? Entonces, este es como otro concepto, ¿no? Pero también, pero a veces se confunde la fecundabilidad con la fecundidad, ¿no?
Entonces, es un poco, porque suenan muy parecidos, pero sí son realmente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? También podemos ver que hay infertilidades que pueden ser definitivas o temporales, ¿no? Por ejemplo, en periodos, las mujeres tenemos periodos no fértiles durante el ciclo reproductivo. Hay también esterilidades parciales y va a haber esterilidades completamente totales cuando existe la imposibilidad permanente de no tener hijos, y también vamos a considerar como completamente infértiles a las mujeres que no han menstruado, ¿no? Ahí está. Entonces, así como de, por Dios, ustedes se sienten que se salieron de sociología y están en una clase de ciencias naturales, ¿no? Pero bueno, ya dijimos que la demografía tiene esta alma doble, acuérdense que el alma doble de la demografía, de que somos seres biológicos y seres sociales, ¿no? Bueno, entonces, ya hemos dicho que pues, se estudia a través de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué estudiamos la fecundidad a través de las mujeres? Primero es porque las mujeres hay mucho más claridad del periodo reproductivo etario de las mujeres, ¿no? Más o menos, se estudia la fecundidad entre los 15 y los 49 años, ¿no? Como la edad reproductiva. Probablemente empieza un poco antes, ustedes van a ver que en algunas encuestas o en algunos elementos se empieza a preguntar a las mujeres a los 12 años, cuando también hay todo un montón de estudios de cómo la menarquía en las mujeres ha tenido como un rejuvenecimiento, o sea que las mujeres empiezan a menstruar de manera más joven en los últimos años. Y por otro lado, los hombres no están claros, ¿no? ¿Cuándo dejan de ser fértiles, ¿no? Por ahí, pues ustedes, más de alguno, conocerá casos de hombres que pues ya están en edades muy avanzadas y pues son completamente fértiles. Entonces, digamos que queda menos claridad de en qué momento los hombres pueden ser fecundos. Entonces, esa es una de las razones por la que se estudia la fecundidad en relación de las mujeres. La otra gran razón, y quizás una de las más importantes, es que cuando una mujer tiene un hijo, pensemos en el registro administrativo de dar a luz, tener el registro de nacimiento, la partida de nacimiento, o sea, es muy raro no tener a la madre en una partida de nacimiento, sobre todo si la mujer fue a un hospital y dio a luz en un hospital. En cambio, información del padre, ya sabemos que a veces los padres se pueden ir por cigarros, y entonces puede haber un proceso de no reconocimiento, ¿no? Entonces, eso. O que incluso los hombres no sepan, ¿no? O sea, la verdad, una mujer, sin lugar a dudas, va a decir cuántos hijos ha tenido, ¿no? O sea, sabe ella, ¿no? Ha pasado por su cuerpo. Pero en cambio los hombres hay un montón que quizás no saben si son padres o no, ¿sí? Entonces, sobre todo, pues incluso si revisan algunos libros de demografía un poco más viejos, incluso se hacía la separación de la fecundidad entre la legítima y la ilegítima, una cosa muy horrible, pero bueno, era lo que sucedía, ¿no? Porque había fecundidad legítima e ilegítima, ¿no? Cuando estaban casados, no estaban casados, bueno. Entonces, incluso si revisamos un poquito después, quizás en la próxima clase les traigo, o sea, me van a ver a mí revisar un poquito de los microdatos de nacimientos y vamos a ver la cantidad de valores perdidos en el registro de los nacimientos en términos de información de los padres, para que se vayan dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, esa es básicamente una de las grandes razones por las que estudiamos la fecundidad a través de las mujeres y no de los hombres. No quiere decir que esto no debiera de cambiar, ¿no? A partir de, ustedes saben, cuando aquellos inicios que parecen tan lejanos antes de los paros, cuando empezamos las clases, hablamos de las conferencias internacionales.
Y entonces ahí decíamos que, bueno, que la conferencia de Cairo era la conferencia que había sido así como una cosa súper de inflexión. Y en este caso, específicamente para la salud sexual y reproductiva, aquí justamente en esta conferencia es cuando se empezó a incorporar un poco más a los hombres en términos de promover la responsabilidad compartida en la pareja acerca de las decisiones sobre reproducción y anticoncepción, ¿no? Entonces, ahí, a partir de entonces, ha habido un cambio y ha empezado a haber un poquito más de interés sobre el papel del hombre en el campo de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Especialmente en su participación en la planificación familiar. Y hagan de cuenta, además acuérdense en qué momento estábamos, bueno, ustedes no, ustedes ni habían nacido en 1994, pero en 1994, en realidad, por ejemplo, también se promovía muchísimo, 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 se empezó a promover, ahí fue cuando empezó las grandes campañas de uso de condón, ¿no? Y esto implicaba realmente un comportamiento mucho más activo que de los hombres en términos de ser un método de anticoncepción que los hombres usan. Hasta entonces había, la anticoncepción parecía que las mujeres la hacían, ¿no? De manera muy escondida, ¿no? O sea, y los hombres, las mujeres tomaban las pastillas y los hombres pues no tenían nada que ver ahí y decían, bueno, es que ella se tiene que cuidar, ¿para qué no se cuidó? Pero cuando empieza el SIDA, pues entonces empieza también a posicionarse el condón como un método anticonceptivo, pero también para proteger contra las enfermedades de transmisión sexual. Rodas nos dice que ahora existirá el basal gel y Gabriela dice kids, pero no entendí qué significa el kids. Ah, la película. ¿De qué es esa película? Es que es una chica que, bueno, es un chico que tiene relaciones sin cuidarse y el punto es que, o sea, infecta a una chica y es la primera vez que tiene relaciones y pues la infecta de VIH. Ay, no. Yo además creo que, no sé por qué yo tenía 10 años de 1994 y no sé por qué razón me puse a ver Filadelfia a los 10 años. O sea, todavía no entiendo por qué yo la estaba viendo. Y sí me acuerdo que fue una película que sí me marcó mucho, ¿no? Filadelfia, porque sí retrataba mucho la situación del SIDA. La verdad es que yo creo eh, que hoy ya es otra situación, ¿no? Pero digamos que antes de eso el condón no era tan utilizado, y fue cuando ya, ustedes saben que además al principio pues no se sabía realmente cómo se transmitía la enfermedad. Pasaron muchos años y que también, bueno, eso tiene que ver con un montón de cosas terribles que tenemos como sociedad global y mundial, donde si le suceden cosas a grupos que son marginalizados, tienen mucho menos interés. Entonces ustedes saben que también hubo mucho desdén de cómo se manejó esta epidemia al inicio, porque afectaba sobre todo a los homosexuales, ¿no? O sea, empezó ahí, no es que hoy ya sabemos cómo se transmite, pero en los primeros años, en los 80s, en 1980, pues apareció allí. Y entonces sí hubo realmente negligencia en la investigación, en el uso, porque pues no estaba afectando a un grupo marginalizado sobre todo, ¿no? Entonces nos tardamos mucho en comprender qué estaba pasando con el virus y ya cuando ya se sabe, pues entonces ya empiezan mucho más las campañas, pero definitivamente sí fue una de las grandes epidemias y bueno, todavía en África sigue siendo una situación bastante complicada. Y por ejemplo, o sea, por la epidemia del SIDA y todo eso, o sea, también en el uso del condón hubo una reducción en la natalidad o algo así. Sí, digamos, yo creo que ya venía reduciéndose, ¿no? En los 90s, pero digamos que habría que estudiarlo. Ahorita no tengo datos específicos, ¿no? Pero sí, digamos que
si en los 60 toda la gran política de control de la natalidad pues tenía que ver con ponerle a las mujeres el DUI, con las pastillas, con todas las cosas que tenían que ver completamente con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que la anticoncepción se diera en los cuerpos de las mujeres. A partir de los 90, entonces ya se empieza a manejar también el condón, que es un método de anticoncepción donde el hombre tiene que ver, ¿no? No es sobre el cuerpo de la mujer que opera, sino que es sobre el cuerpo de los hombres. Y eso pues sí marcó un poquito la diferencia y también implicó que teníamos que, antes como que todas las campañas iban dirigidas hacia las mujeres. Hoy la campaña también iba dirigida hacia los hombres. Entonces era como, wow, le estamos hablando a los hombres sobre anticoncepción, ¿no? Que era algo que no sucedía porque era algo que como pasaba en el cuerpo de las mujeres se tenían que hacer cargo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces hoy, a partir de los 90, eso cambia, ¿no? Porque son los hombres los que tienen que ponerse el condón y entonces hay que decirles, bueno, te tengo que educar, ¿sabes? O sea, hay una cosa que se llama concepción y creo que tienes algo que ver, entonces siéntate, vamos a platicar, ¿no? Entonces sí cambió, digamos, la percepción y cómo se podían hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Todavía, ya en las dinámicas de pareja, sí, cómo se dan estas relaciones, ¿no? Del uso y de la decisión de los métodos de anticonceptivos. Y entonces, Vale, gracias. sí. No, está muy bien. Me gusta que me interrumpan y que platiquen más conmigo. Y bueno, además, bueno, esta es otra de las razones por las que estudiamos sobre las mujeres, ¿no? Ya dijimos que el periodo reproductivo masculino no está claramente definido. Va a ser más sencillo entrevistarse con las mujeres, y esto es terrible, pero es así. Las grandes informantes en las encuestas de hogares son las mujeres, porque son las que están en la casa, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensen en una encuesta que se hace a nivel nacional, es muy probable que la que esté contestando es la mujer, ¿no? Porque son las que están en la casa y son las que van a atender a los encuestadores, ¿no? Entonces, un es eso, y si además, ustedes saben que lo más probable es que la mujer, si hay hijos en la casa, lo más probable es que residan con la madre, ¿no? Y es probable que si el padre no resida con sus hijos, capaz que ni los declare, ¿no? Sobre todo si son segundas nupcias, o sea, hay cuestiones complicadas, ¿no? En ese sentido. Y lo otro es que a veces los hombres es difícil que aporten datos confiables acerca de las dimensiones de comportamiento reproductivo, porque muchas veces incluso no lo saben, ¿no? Entonces, por ahí siempre, con nuestros compañeros en la maestría en demografía, cuando preguntan, ¿ustedes tienen hijos? Decían, no que yo sepa, no decían todos los varones, no que yo sepa, ¿no? Porque es probable, muchachos, que puedan ser padres sin saberlo, ¿no? Si ustedes ya todos en estrés, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las fuentes de datos que tenemos para estudiar la fecundidad? Por un lado, vamos a tener las más convencionales que tienen que ver con las estadísticas vitales. Y ahí, si bien, por ejemplo, en la mortalidad, nuestra gran fuente de información era el certificado de muerte, aquí va a ser el certificado de nacimiento, ¿no? Esa partida que a ustedes les piden para hacer un montón de trámites, bueno, es esencial para nosotros los demógrafos para estudiar los nacimientos, ¿no? Del mismo modo, vamos a tener la población que nos va a dar de nuevo nuestro denominador, en este caso específicamente de las mujeres en edad reproductiva, y en algunos casos también los censos pueden preguntar sobre los nacimientos ocurridos en los últimos años, y eso también nos permite calcular tasas. Van a ver, por ejemplo, en el censo que se hizo en 2020, se pregunta, creo que por los nacimientos en los últimos 5 años, en la encuesta nacional de dinámica demográfica, creo que es en los últimos 3, o creo que en los últimos 3. Y entonces también vamos a poder tener esto, ¿no? Nosotros en México tenemos la encuesta
de dinámica demográfica en ADID, que tenemos una edición del 2018, donde nosotros podemos encontrar información sobre los embarazos. Hay una cantidad enorme sobre uso de anticonceptivos, hay sobre preferencias reproductivas y hay una parte que se llama historia de embarazos. ¿Qué es una historia de embarazos? Es que nosotros le vamos preguntando a la mujer por cada uno de los embarazos que ha tenido, ya sea a término o no. Entonces, empezamos. ¿Usted ha estado alguna vez embarazada? Y entonces nos dice, ah, bueno, sí. Entonces, ¿ese embarazo llegó a término? Sí. Bueno, ¿y cuándo nació el muchacho, no? O muchacha. Tal fecha. Y entonces así podemos tener todas las historias de embarazo de las mujeres que fueron entrevistadas. De nuevo, nosotros vamos a tener que podemos estudiar los nacimientos, ya sea por lugar y tiempo de registro o por ocurrencia, ¿no? En general, acuérdense que nosotros vamos a preferir el registro que la ocurrencia y lo que vamos a tener también es que vamos a tener que adjudicar geográficamente a dónde pertenecen esos nacimientos y lo podemos hacer según el lugar de residencia de la madre o según el lugar de ocurrencia, ¿no? Esto a veces es complicado porque, imagínense, en lugares rurales donde los hospitales están lejos, es probable que tengamos que de repente hay muchos nacimientos en un lugar específico porque es donde está el hospital más cercano y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también vamos a poder tener estimaciones directas e indirectas de la fecundidad. Directas es que nosotros vamos a tomar estos registros administrativos que me dicen cuánta gente nació, voy a tener mi cálculo de las poblaciones medias y voy a decir, bueno, las mujeres están expuestas al riesgo de parir un hijo de esta manera, ¿no? Entonces yo saco mi tasa que me aproxima a esta exposición al riesgo y ya voy a tener mi estimación que es directa porque lo estoy haciendo con eso. Pero en muchas naciones vamos a tener, en muchos países que no tienen demasiadas encuestas, vamos a encontrar que hay diferentes métodos indirectos. ¿Se acuerdan que nosotros sacamos la razón de niños mujer anteriormente en demografía estática? Entonces existen maneras de cómo transformar esa razón y aproximarnos a las tasas globales de fecundidad. Bueno, como les decía, para hacer un poco más interesante esta clase, dado que la natalidad va bajando, cada vez están estudiando otros elementos, ¿no? Y para poder estudiar otros elementos, a veces tenemos que tener otros indicadores que son más, entonces, por ejemplo, quizás como la intensidad no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, o sea, las mujeres, a lo mejor las mujeres siguen queriendo tener 2 hijos, tienen 2 hijos, pero entonces queremos estudiar más bien cuándo se tienen esos hijos, ¿no? ¿En qué momento? Y entonces, sobre todo en la fecundidad, quizás va a estar más padre estudiar el calendario más que la intensidad. Entonces, para poder estudiar el calendario, también existen otros conceptos que van a sonar un poco arcaicos, pero que son sumamente interesantes e importantes, y yo creo que como sociólogos tienen muchísimo que escarbar ahí. Uno es el intervalo protogenésico, ¿no? El intervalo protogenésico, proto es como lo primero y genésico es del génesis, ¿no? Entonces, esto se refiere al tiempo en que pasa entre la unión y la fecha del primer hijo nacido vivo, ¿no? Si es que existe una unión, ¿no? Puede ser que no haya una unión, pero digamos, esto está cuando nosotros queremos estudiar cómo son las dinámicas de pareja, cómo son las relaciones de la nupcialidad, entonces podemos ver, bueno, cuánto se está esperando la gente, ¿no? De unirse a tener un hijo, ¿no? En México, ese intervalo protogenésico es súper cortito, es más o menos como de 1 año. O sea, se casan y al año, en promedio, tienen hijos, ¿no? Es casado o unión, ¿no? Puede ser medido a partir de la fecha de la unión o que también incluye la cohabitación. Aunque esto lo saqué de la
ya está viejito, del diccionario multilingüe de demografía, por eso dice matrimonio, pero está viejito. La otra medida de tiempo que podríamos ver y entender un poco cómo está funcionando, esto es el intervalo intergenésico, ¿no? Esto que se refiere como el periodo de espera entre los hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se espera una pareja entre el primero y el segundo hijo? ¿No? Si existe un segundo hijo, ¿no? Entonces, necesitamos que haya un primer hijo para poder calcular el intervalo intergenésico. Podríamos sacar, entonces lo que vamos haciendo es que es el intervalo intergenésico y luego podríamos sacar el intervalo intergenésico entre el nacimiento 2 y el 3, pero ya lo que vamos haciendo, pues ya cada vez vamos a ir teniendo menos observaciones porque si queremos sacar el intervalo intergenésico entre el niño 2 y el niño 3, pues necesitamos que haya un segundo niño, ¿no? Entonces, no todas las mujeres tienen 2 hijos, entonces así vamos viendo, ¿no? Y otro dato que a veces se estudia también en estas relaciones que existen entre la dinámica de pareja y las decisiones de tener hijos es la duración del matrimonio hasta el momento del nacimiento de los hijos, ¿no? Entonces, ahí esto también se le llama el escalonamiento de los nacimientos, ¿no? También vamos a tener el espaciamiento de los nacimientos que evoca la idea de una acción voluntaria del matrimonio a unión tendiente a espasar a los niños. Es como de decirnos, no, espérate, que el niño tiene 2 años y no sé qué. Entonces, esto es cuando, digamos, suponemos que hay una decisión consciente de espaciar a los niños, ¿no? Que no siempre es así, ¿no? Ustedes hoy mucho menos que antes, pero sobre todo en el efecto de la religión es importante en el estudio de la fecundidad, es una relación sumamente importante estudiar cómo se vincula la religión con la fecundidad, porque ustedes van a oír esta idea de los hijos que Dios nos mande, ¿no? Y que todos estos elementos que tienen que ver con las decisiones de natalidad y de fecundidad. Bueno, entonces esto nos lleva a movernos un poquito hacia las preferencias de fecundidad, ¿no? Eso es un tema, bueno, que a mí me gusta mucho, entonces por eso se lo voy a contar. Y voy a hacer uso de mi autonomía como profesora acá y de la libertad de cátedra para hablarles un poquito de las preferencias de fecundidad. Las preferencias de fecundidad, como su nombre lo dice, es algo que está en nuestra cabecita, ¿no? Es algo que yo les podría preguntar ahorita, ¿no? Ahorita podría hacer yo una pequeña encuesta de, eso podemos hacer. Déjenme y hago un Google Forms así rapidísimo, porque aquí en estas de aquí no puedo poner preguntas abiertas, ¿no? En las de... No, solo son preguntas. Pero bueno, podemos hacerla acá. Voy a agregar una. Y vamos a hacer. ¿Cuál sería el tamaño ideal de su descendencia, digamos? Ustedes se imaginan en el futuro, no les estoy diciendo ahorita, mañana, pasado, sino a lo largo de toda su vida reproductiva. Ahorita ustedes, ¿cuál dirían que sería el tamaño ideal de su descendencia? 0 hijos, un hijo, hije le voy a poner, 2 hijos, 3 hijos, 4. Estos hijos imaginarios, a saber cómo se identificarán. Así que los estoy poniendo no binarios, ¿no? Ni han nacido.
No les vamos a hacer un gender revealing party. Ese es uno. Y lo otro es que ¿desea usted tener algún hijo? O si ya tienen hijos, porque nunca les he preguntado si ustedes tienen hijos, ¿desea tener más hijos? O sí. ¿Sí, Natalia? La adopción, ¿cómo se cuenta o se considera? O sea, cuando se pregunta hijos, implica siempre de nacimiento biológico. No necesariamente. Okay. Podría, no necesariamente. Y eso no... Ah, ok, si es a futuro no importa, porque, o sea, si se pregunta sobre hijos que ya tienes, ¿no se podría como contabilizar doble a ese niño o niña? No, porque aquí, esto es el asunto de este tipo de encuestas, de lo que estudian estos son las preferencias, ¿no? No es lo que se estudia en este caso y lo que se está estudiando cada vez más es justamente ¿cómo que se llama? La preferencia que tiene que ver con la maternidad, la paternidad, y eso también se está estudiando en los eventos demográficos. Ahora, casi nunca las encuestas hacen, podríamos pensar, yo diría, bueno, me interesaría también saber si la preferencia no reproductiva, biológica, sino la preferencia de formación familiar. Ahí depende si lo que yo estoy estudiando es formación familiar o si yo quiero estudiar realmente fecundidad, ¿no? Entonces es un poco más amplio, ¿no? Pero también hay muchos estudios que se están moviendo ya un poquito más acá y que tiene que ver más con la formación familiar y cada vez también se está estudiando más esta recomposición de hogares, por ejemplo, que existan padres de diferentes hijos, o sea, como que ya hay toda una gama de estudios de familia que son más amplios, ¿no? Que son mucho más amplios. Otra gran preferencia que se estudia es que a la gente, es justamente estas que tienen que ver con los tiempos ideales de espera entre tener un hijo u otro. Entonces, este tipo de estudios, entonces, como le comentaba Natalia, tienen que ver con estudiar la formación familiar per se, que como demógrafos, como sociodemógrafos, pues es muy rico, ¿no? Cómo la gente hace familia, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa tiene que ver también con que este tipo de preguntas sobre preferencias reproductivas se van a relacionar directamente con la demanda de anticonceptivos, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, si hay una mujer que no desea tener hijos, pero tiene hijos, entonces consideramos que hay una demanda insatisfecha de anticonceptivos, porque está teniendo hijos cuando no los quiere tener, ¿no? Entonces, ahí pasa algo de que esta mujer no tiene acceso a los anticonceptivos para poder tomar las decisiones que quiere tener, ¿no? Entonces, son también estudios muy ricos y que se empiezan a hacer y que tienen que ver con esto. Cuando ustedes oigan de demanda insatisfecha de anticonceptivos, tiene que ver con estos estudios donde empiezan a entrelazar las preferencias reproductivas de las personas con los hechos reproductivos y con el uso de anticonceptivos, ¿no? Vamos a ver, por ahí hay 4. Así es como se pregunta en la DHS, que es una de las fuentes más importantes para estudios de la fecundidad. Es la DHS, la Demographic and Health Survey, son unas encuestas que se hacen a lo largo de muchos países que están bastante financiados por el USAID. Veo que tengo cositas en el chat. Dice, no olvide poner mascotas, no sé, ya es otra cosa, Rodas.
Jorge nos dice que se le vino a la mente a alguien que dijo que tenía 10 para armar su equipo de fútbol. Eso debe de haber sido un hombre, porque creo que ninguna mujer en su sano juicio dirá que quiere tener, que haya planeado tener 10 hijos y dar a luz 10 hijos. Complicado. Pero sí hay fecundidades bastante altas, ¿no? Hay una cuestión en las encuestas que es rara, porque, por ejemplo, a las mujeres les preguntan, ¿no? Porque hacen todo un proceso hipotético, y entonces se vuelve como un poco complicado, porque le preguntan a la mujer, si usted volviera a empezar toda su vida reproductiva, ¿cuántos hijos le hubiera gustado tener cuando ya han terminado su... Entonces, es muy complicado, porque rara vez las mujeres van a decir un número menor de los hijos que realmente tienen, ¿no? Porque como que existe esta idea de que, o sea, que si yo digo, bueno, tengo 2 hijos, pero, y si digo, hubiera querido tener un hijo nada más, como que sienten que están matando a uno, entonces, o sea, es una cosa complicada de estudiar, y quizás de manera cuantitativa no se puede hacer tanto, ¿no? Esto de las madres arrepentidas, de las madres, esto, ¿no? De personas que, bueno, bueno, yo amo a mis hijos que existen acá, pero si yo volviera a empezar mi vida reproductiva, pues, o sea, no hubiera elegido tener 3 niños, sino 2, pero es raro, por ejemplo, que en las encuestas se pueda captar este tipo de cosas que pueden ser muy interesantes en cómo las mujeres viven su maternidad, ¿no? Ustedes ya saben que sociológicamente, pues, existe otro montón de literatura que nos va a llevar a estudiar todos estos elementos, ¿no? Entonces, Belty tiene un texto del 2014, que nos habla un poquito de cómo se mide la fecundidad en México, y lo que él dice es que, bueno, que en México durante muchos años se caracterizó por un inicio de la maternidad en edad temprana, espacios intergenésicos de corta duración, que era lo que les decía, bueno, ¿qué vamos a ver en el calendario de la fecundidad en México? Vamos a ver que, o sea, además, a pesar de que se ha mejorado en un montón de cosas, vamos a ver que la edad al primer hijo, pues no ha envejecido tanto como uno se podría imaginar. Y segundo, hay un proceso muy particular de cómo se llevó a cabo algunos fenómenos de la transición demográfica en los países de América Latina y de México, que es que, digamos, la fecundidad cambia en intensidad, pero no en calendario. Las mujeres ya no tienen 4 hijos, tienen 2, pero los tienen así rapiditos como se tenían antes, ¿no? Entonces tienen los hijos súper rápidos, ¿no? Y bueno, la caída de la fecundidad, que era un poco lo que les decía, es que, digamos, como hoy ya no se está estudiando tanto la fecundidad, si ustedes van, por ejemplo, a congresos sobre población, en la parte de fecundidad, pues se sigue estudiando muchísimo la fecundidad en países como África, donde sigue siendo alta, en la India. Entonces cada vez como que digamos que la fecundidad dejó de ser un hit, en la medida en que dejó de ser un problema en sí, porque antes se pensaba, bueno, es que la explosión demográfica, ¿no? Entonces que están teniendo muchos niños, entonces se estudiaba así, como pan caliente había, y además, pues, se imaginan todo esto de que era un tema de salud mundial, y los congresos y las conferencias internacionales hablando, y todas las políticas y todos los estados tratando de hacer políticas de población que implicaran reducir el número de los nacimientos. Entonces era un tema súper, 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 súper platicado. Entonces, baja la fecundidad y es como de que, ay, qué aburrido, pues porque como no pasa nada, entonces es donde empiezan a haber nuevos temas. Y entonces, por ejemplo, uno de ellos es que hoy se le está dando mucha más, digamos, ¿qué es lo que estudiamos de la fecundidad? Pues se estudia la fecundidad de ciertos grupos, específicamente de las mujeres adolescentes. Se está estudiando muchísimo ahorita la maternidad adolescente y sus impactos en las trayectorias de vida de las mujeres, en un montón de cosas. Y esto otro que les comentaba de las preferencias, es qué prefieren y las demandas insatisfechas. Dice, nos pregunta Samantha, que si la fecundidad puede llegar a ser
más baja que la mortalidad, o sea, que mueran más personas de las que nacen, ¿sí? Y ahí tendríamos un proceso donde, de decrecimiento, ¿no? Sí. Sí, es algo que se está estudiando. Incluso hace poco me llegó una invitación para un congreso que realmente estaban hablando de los motivos del decrecimiento de los países, ¿no? Sí, sí podemos llegar a esa situación. Por el momento todavía no hemos llegado a ella, pero sí se puede. Entonces, lo que yo les comentaba es que, bueno, entonces, además de la fecundidad, se está empezando a estudiar el comportamiento reproductivo. Entonces, el comportamiento reproductivo es más amplio. Va a tener el uso de métodos anticonceptivos, las preferencias de fecundidad y los procesos reproductivos. Que básicamente estudiaríamos esto que les pregunté yo, el tamaño deseado de la descendencia, el tiempo ideal de espera entre los hijos y el deseo de tener hijos o de tener más hijos si ya se tienen. Entonces, vamos a compartir los resultados de los que ustedes pusieron. Y ahí, miren, la mayor parte de ustedes quieren tener 2 hijos, ¿no? Este es, digamos, el comportamiento que está bastante marcado por la norma. Ustedes ni yo quizás estábamos vivos cuando pasaron las grandes propagandas mediáticas acerca de la familia pequeña vive mejor, que empezaron en los años 70. Pero obviamente quedaron ahí marcadas en nuestro comportamiento reproductivo y en nuestras preferencias, porque la mayor parte ha dicho que 2. Esas campañas justamente presentaban una casita, el papá, la mamá, un niño y una niña. Incluso otro tema en las preferencias reproductivas tiene que ver con el sexo de los hijos. Yo escribí un artículo con una fuente que es de las pocas fuentes que les preguntan este tipo de preguntas a los hombres y justamente, por ejemplo, si ustedes tenían una familia donde solo habían varones, donde solo habían niñas, el hombre quería tener más hijos. Es como la búsqueda del varón, ¿no? Tener la parejita. Rodas nos dice que si esa es la familia nuclear, exactamente, esa es la familia nuclear per se, que es un poco la familia que también nace con el advenimiento de la modernidad. Yo me imagino que ustedes más que yo me pueden dar clases de todo lo que ha dicho Giddens y Parsons con respecto a la familia. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando se cambia y esto lo veremos en un ratito, después de ver natalidad, y empecemos a hablar de la transición demográfica, que justamente cuando se da el cambio de una sociedad agrícola hacia una urbana, industrial, donde se da este tránsito de la modernidad, entonces la idea de la familia cambia completamente y nos imaginamos estas familias urbanas nucleares que digamos que no están en el ámbito de lo que conocíamos como la sociedad agraria y rural, donde la familia era también una unidad económica, ¿no? Y que por tanto, pues necesitábamos brazos, ¿no? Para esa familia, ¿no? Entonces, se optaba por familias más grandes y más amplias, ¿no? Y quiero ver, y el 50% de ustedes desea tener algún hijo, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que vamos a tener es que estos indicadores de preferencia, yo les decía que se usan muchísimo tanto para estudiar los procesos de formación familiar, pero se han vinculado al uso de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, se dice que el tamaño deseado de la descendencia, el tiempo ideal de espera y el deseo de más hijos podrían estar explicando el aumento del descenso de la fecundidad y que además van a haber variables demográficas y socioeconómicas asociadas a la fecundidad que van a actuar sobre las preferencias y estas preferencias van a después afectar sobre los niveles y tendencias. Entonces, estudiar esto también nos prepara un poquito como para pensar cómo va a ser la fecundidad una vez que, o sea, por ejemplo, yo ahorita les puedo preguntar esto a ustedes sin que ustedes realmente
hayan sido fecundos, pero les puedo preguntar sus preferencias de fecundidad y puedo empezar a imaginar qué cambios de valores puedo ver quizás en ustedes jóvenes que a los que les hice estas mismas preguntas hace 4 años, ¿no? Entonces podemos empezar a estudiar esas cosas y son también súper interesantes. Y bueno, siempre me gusta, voy a parar acá 10 minutos para después venir y contarles la historia, mi historia favorita de las uteritas. Entonces, nos vemos a las 6:20. Voy a pausar. Vamos a continuar y les voy a contar la historia de las uteritas, que a algunos les parecerá interesante. Bueno, a mí me parece interesante. Por acá tengo el paper, por si alguien quiere leer un poquito más de las uteritas. Y bueno, ¿qué es esto de las uteritas? Bueno, Eaton y Mayer, que fueron ahí unos investigadores, es un poco raro, toda la aproximación al objeto de estudio es un poco extraño y puede ser muy criticable, pero bueno, en 1954, como que ellos querían hacer un modelo ideal de fecundidad, o sea, hagan de cuenta como que si fueran las personas, a las personas no las podemos meter a un laboratorio, pero, o sea, como que querían estudiar, o sea, cómo es lo más, o sea, una mujer normal, sin controles, o sea, una mujer en una sociedad donde es, digamos, sexualmente activa y no usa anticonceptivas, ¿cuánto sería lo más de hijos que podrían llegar a tener, ¿no? O sea, como biológicamente la capacidad de tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, estos señores encontraron una comunidad donde pudieron hacer, digamos, este tipo de experimentos sin hacer el experimento porque ya habían las condiciones en la realidad como para estudiarlo. Y entonces, bueno, se van a esta comunidad que contaba con varias características. Poseía, no usaban métodos anticonceptivos por convicciones religiosas y tenían excelentes registros demográficos. Y esta era la famosa, una secta religiosa que se llamaban los uteritas. Es una rama comunal de los anabaptistas que, digamos, se parecen un poco a los Amish y los menonitas, y que trazan sus raíces en la reforma radical del siglo XVI. Esta secta, digamos, siguen las predicaciones de Hooter, por eso son Hooteritas, y fue fundada en 1529. Después de muchas cosas, 300 años después, llega a Estados Unidos en 1874, y ahí llegan 443 personas a Dakota del Sur, y digamos, también están como aislados del resto de la población y están en su especial régimen de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué esto era como interesante para estudiar a la fecundidad? Uno dice, bueno, o sea, no había otras cosas que estudiar. Bueno, demográficamente llaman la atención 3 características. Primero, el modo ideal de vida, que para ellos es comunal. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque van a haber restricciones al comportamiento reproductivo que tienen que ver, o sea, con que, bueno, si tenemos hijos, los hijos cuestan, ¿no? Por ahí Becker, que era un economista que también estudia los comportamientos de fecundidad, pues decía un poco que los hijos podrían verse como que tenían un comportamiento que también estaba relacionado con el gasto, ¿no? Y que de alguna manera tenían un comportamiento parecido al consumo de bienes duraderos, porque es una inversión, o sea, digamos, entonces, en cambio, en esta comunidad, como la comunidad les construye la casa, les proporciona los medios de vida, o sea, las personas no tienen que tomar decisiones acerca de cómo van a gastar para los niños, entonces, digamos, no existía tampoco ese límite, el límite como monetario, presupuestal, ¿no? La comunidad mantiene, educa a los hijos, digamos que los hijos, o sea, no implican una gran carga para las personas, porque esa carga es de toda la sociedad, ¿no?
Entonces, en ese sentido, no habrían objeciones para tener un número elevado de hijos. La anticoncepción, bueno, ya dijimos que pues, religiosamente no se va a dar, y el matrimonio solo es posible después del bautizo. Entonces, acuérdense todo eso que nosotros estudiamos de la relación de la demografía con la religión, que tenía que ver con los registros de las almas, ¿no? Entonces, tenemos justamente muy buena información sobre quienes nacen, quienes mueren y quienes se casan. Pero además, este matrimonio solo se puede dar a partir de cierta edad específica. Y entonces, digamos que tenemos controlado justamente cuando empieza la vida sexual activa de las parejas, ¿no? Digamos, suponiendo que todos siguen las reglas, ¿no? Entonces, y bueno, como muy religiosos, tienen su libro de la iglesia que se llama Kirchenbuch, y tenían un registro casi perfecto, ¿no? Bueno, entonces, estos señores se dieron cuenta que entonces los uteritas podían constituir un experimento demográfico natural, y que podría permitir establecer los parámetros de reproducción natural, ¿no? Entonces, cuando se fundó, habían 443 habitantes, digamos casi igual número de hombres, igual número de mujeres, ¿no? Y en un censo, después de 300 años, se llegó a formar 93 colonias con un total de 8.542 habitantes en 1950, ¿no? Y luego, para que ustedes se hagan una idea, en la década de 1940 a 1950, mientras Estados Unidos había aumentado un 14.5%, los uteritas habían aumentado 52.1%. Más o menos, si sacáramos estas tasas, nosotros sabríamos que los uteritas duplican su población cada 16 años, ¿no? O sea, es así, muy, muy, muy extendido. Digamos, no es como los primeros, Eaton se me va el nombre del otro, Eaton y Mayer, de haber estudiado esto, sino que, por ejemplo, Guttmacher había estudiado el rendimiento reproductivo de 340 mujeres uteritas mayores de 45 años en 1950, incluyendo mujeres estériles y viudas, y el término de hijos promedio era de 8.9, ¿sí? Y sin embargo, la cifra máxima fue de 16. A partir de todas estas condiciones, se pudo calcular que si las uteritas se casaran antes de los 17 años, podrían tener incluso 2.5 hijos más, elevando la moda a 13. Y como se sabe, también pudieron ver, hay estimaciones de los embarazos, o sea, ustedes saben que hay una buena parte de los embarazos que no llegan a término de manera natural, y más o menos ese es el 12%. La conclusión es que una población, al estudiar a este grupo a esta comunidad específica, que en promedio, ¿no? Es que una población en condiciones aceptables de vida, sin presiones externas, sin prácticas limitadoras de su anticoncepción, el número de embarazos típico por matrimonio podría llegar a ser a 14.5, ¿no? Entonces, como o sea, promedio, no es que pueden haber muchos más. Entonces, digamos que esto es como el límite, o sea, como si nosotros nos quisiéramos imaginar cómo sería la fecundidad sin controles, es que una mujer podría tener hasta 14.5 hijos, ¿no? A mí me genera un poco de estrés, pero me parece como una historia súper interesante de cómo las formaciones sociales, cómo los límites, también hay límites sociales que tienen que ver con el dinero, con los medios de vida, con todo esto que también van a afectar a la fecundidad, ¿no? Y que además la contracepción va a ser muy importante. O sea, hoy definitivamente pocas mujeres llegan a tener 14.5 hijos, ¿no? Entonces, esto es sumamente interesante.
Entonces, esto nos lleva a pensar en que el comportamiento, y quizás, si ustedes se daban cuenta, como que en la mortalidad, o sea, sí nosotros teníamos como mucha claridad de que había un comportamiento social que explica la mortalidad, las desigualdades que nos rodean en la sociedad también permea en la salud y todo esto, pero como que no teníamos este comportamiento donde nosotros veíamos mucha más agencia, o sea, digamos, ustedes como sociólogos, esto puede ser mucho más rico de estudiar porque tenemos la decisión individual de tener, no tener hijos, y tenemos condiciones macro, micro, y entonces ya podemos empezar a dónde se sitúa la acción individual y la acción y las concepciones religiosas y las concepciones sociales, y la familia pequeña vive mejor, y mis preferencias reproductivas, mis valores normativos, lo que se espera de mí en la sociedad. O sea, estudiar ya la fecundidad es sociológicamente mucho más rico, aunque claro, nadie me va a decir que en la mortalidad pues no tenemos el suicidio de Durkheim, pero bueno. Entonces, una de las cosas muy interesantes para tratar de explicar la fecundidad es que se creó el famoso modelo de determinantes próximos. ¿Qué quiere decir el famoso modelo de los determinantes próximos? Así que nos va a decir, bueno, mire, aquí está la fecundidad, ¿no? Pero la fecundidad va a tener unos determinantes que están ahí pegaditos y que van a determinar así, muy, muy cerquita, lo que pasa con la fecundidad, pero esos determinantes están acompañados y van a ser producto de otro montón de factores socioeconómicos y culturales. Entonces, este famoso modelo de determinantes próximos se lo debemos a un señor que todavía ustedes pueden verlo en algunos videos, que es el señor Bongartz, que es como, digamos, la vaquita sagrada de los estudios de fecundidad. O sea, y no es peyorativo, sino que es porque es él el que hay que leer cuando estamos estudiando toda esta parte de fecundidad. Entonces, la fecundidad humana se rige por esta serie de factores biológicos que ya vimos, o sea, las uteritas, o sea, hay cierta capacidad biológica de cuántos hijos, hay límites biológicos de cuántos hijos podemos tener, ¿no? Y van a haber también otro montón de elementos de comportamiento que van a estar siendo influenciados por la misma sociedad en la que vivimos y que nos va a llevar a una serie de elementos que se van a considerar los determinantes próximos. Vamos a ver exactamente qué significa esto, ¿no? Los determinantes próximos de la fecundidad son factores biológicos y de comportamiento, por el medio de los cuales funcionan variables sociales, económicas y culturales que influyen en la fecundidad. Miren, esto me pasa por andar haciendo el Google Translate. Y, por ejemplo, nosotros vamos a tener que el uso de anticonceptivos y la actividad sexual van a ser, o sea, obviamente estos son determinantes súper próximos de la fecundidad. O sea, si yo uso anticonceptivos, pues, mi fecundidad pues, va a ser como nula, ¿no? Pero el uso de anticonceptivos, obviamente, pues está determinado porque, uno, yo tenga acceso a los anticonceptivos, que eso es un factor social a veces, porque si yo estoy en una sociedad completamente machista, donde no puedo tener acceso ni siquiera a la educación para poder usarlos, entonces pues no voy a poder usar esos anticonceptivos, ¿no? Y lo mismo con, por ejemplo, la actividad sexual, ¿no? A lo mejor si yo soy una persona sumamente religiosa, y que estoy en una comunidad sumamente religiosa, pues mis patrones de actividad sexual van a ser completamente diferentes, ¿no? Y entonces todo eso va a afectar directamente al nivel de fecundidad que tengan las poblaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener que existen una serie de elementos históricos que van a afectar los niveles de fecundidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles serían estos determinantes, ¿no? El estudio, vamos a tener determinantes contextuales o indirectos, que por ejemplo nosotros vamos a tener la mortalidad infantil, la urbanización, el nivel educativo, todo esto va a afectar a los determinantes próximos, ¿no? Y luego vamos a tener hay determinantes próximos o intermedios, por ejemplo, la nupcialidad, el uso de anticonceptivos.
a través de los cuales el factor social influye, ¿sí? Entonces, hay otra, por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, elementos como la globalización, los cambios, los patrones de género, el empoderamiento de la mujer, todos estos están explicando el descenso de la fecundidad, pero estos, digamos, afectan a los determinantes próximos, porque esto hace que las mujeres usen más anticonceptivos, tengan otros patrones de comportamiento, todas estas cosas, digamos, van a afectar a la fecundidad. Entonces, es un modelo muy bonito porque nos hace pensar de que hay variables que van a actuar sobre otras variables a partir de elementos mediadores, ¿no? Entonces, digamos, incluso teóricamente el modelo es muy lindo, ¿no? Porque vamos a ver que las acciones no son directas, ¿no? Entonces, acá sacado de las lecturas que les di, una primera versión antes de Baumgart la hizo Davis y Blake en 1956, ¿no? Entonces nos decía que, digamos que habían como 4 grandes determinantes próximos. Uno tenía que ver con la nupcialidad, y esto, no piensen en la nupcialidad como en casarse, sino que como en la unión, ¿no? O sea, es como de, bueno, al final, la fecundidad es un asunto de dos, ¿verdad? O sea, no es como que yo diga, ah, estoy sola, voy a tener un hijo, o sea, no se puede, ¿no? El uso de anticonceptivos. Hay un proceso también que tiene que ver con la infecundidad posparto, que tiene que ver muchísimo con el amamantamiento, ¿no? Ustedes no sé si lo saben, pero mientras hay un proceso natural de infecundidad posparto, mientras las mujeres están amamantando. Digamos, no es como 100% seguro, pero sí, sí hay un proceso biológico que tiene que ver con eso, y el aborto inducido, ¿no? Entonces, estas son como 4 determinantes próximos. Digamos, ya después empezaron a expandirse, y esto está en inglés, pero se los traduzco, pero digamos que vamos a tener que hay otros determinantes próximos. A esos 4 podemos como empezarlos a complicar, ¿no? Entonces, va a haber una serie de determinantes próximos que tiene que ver justamente con la unión, porque ya sabemos que pues que tiene que ver, que hay cosas que la fecundidad, pues necesitamos 2 personas, entonces, de sexo contrario, de preferencia, biológico, de sexo biológico contrario de preferencia. Y, por ejemplo, si yo empiezo mis uniones sexuales a edades más tempranas, pues estoy empezando mi riesgo de manera más temprana. Entonces tengo como un espacio, o sea, alguien que no tiene relaciones sexuales no está expuesto al riesgo de embarazarse. Eso estamos claros, ¿no? Entonces, eso es un elemento que es un determinante próximo. Entonces, pueden haber otro montón de elementos que están determinando las edades de inicio a la primera unión sexual, ¿no? Entonces, esos no son determinantes próximos, pero la edad a la que yo entro a la unión sexual sí puede ser un determinante próximo, porque me está marcando el momento en que yo estoy exponiéndome al riesgo de embarazar. El celibato, ¿no? Hay un grupo de mujeres que, a excepción, contrariamente a lo que pasaba cuando estudiamos la mortalidad, que teníamos una intensidad de 1, o sea, todos nos morimos, hay un grupo de mujeres que nunca tienen hijos, ¿no? Hay un grupo de mujeres que nunca, además, tampoco se casan. Eso es lo que nosotros conocemos como celibato. Entonces, hay un grupo de mujeres que nunca se casan, que nunca se unen, ¿no? Esto en términos de unión con un varón, ¿no? Entonces, esto sería como el celibato permanente, ¿no? Y también es la cantidad de tiempo después que se gasta después o entre las uniones, ¿sí? Por ejemplo, entre las segundas nupcias y después de periodos de viudez. Estos son elementos que van a afectar si la mujer está en edad reproductiva, ¿no? Y por otro lado, hay otros elementos que ya tienen que ver con la misma actividad sexual, ¿no? Que tienen que ver con la abstinencia voluntaria, con la abstinencia involuntaria, que se puede deber a
pues, no sé, mi marido se fue a trabajar, entonces eso es una separación temporal, me puedo haber enfermado, pueden haber periodos de impotencia, etcétera, 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 ¿no? Y la frecuencia del coito, ¿no? Obviamente, pues, si ustedes imaginan, entre más coitos hay, pues tenemos más chance de embarazarnos, ¿no? Se van a salir asustados de esta clase. Luego hay otro grupo de factores próximos que van a estar afectando directamente el riesgo del embarazo. Por ejemplo, tiene que ver aquí si ustedes ven, esto tiene que ver, como está en inglés, fecundity, aquí es lo que nosotros conocemos como fertilidad, ¿no? Hay causas involuntarias de la infertilidad, ¿no? Eso tiene que ver con que, no sé, pueden haber problemas de salud, tanto en el hombre como en las mujeres, que los lleve a periodos de infertilidad. Luego, ahí directamente el uso de anticonceptivos y la fecundidad, la esterilidad, digamos, por causas voluntarias. Esto es cuando ya, digamos, puede ser permanente o puede ser temporal. Por ejemplo, una causa voluntaria de esterilidad puede ser que ligamiento de trompas, una vasectomía, eso ya es, digamos, ustedes son completamente estériles, infecundos, pero por causas voluntarias. Y luego, otros que tienen que ver exactamente con cómo se da el embarazo, ¿no? O sea, imagínense, obviamente, por ejemplo, aquí también hay otros elementos que no son próximos que van a afectar. ¿No? Ustedes saben que todos los sistemas de salud, lo que vimos de la mortalidad infantil, pues esto va a afectar a los controles y todo eso. Eso se puede desarrollar en muertes fetales, ¿no? Ya sea por causas voluntarias o involuntarias. Voluntarias podría ser también el aborto inducido, ¿no? Entonces, de todos esos 11, digamos, ya cuando se empezaron a estudiar y dijeron, bueno, ¿cuáles son los que de plano de esta lista van a ser los determinantes próximos? Pues Baumgartz y otra gente dijo, bueno, de eso, como ese cuento de yo tenía 10 perritos, uno se me murió de frío, otro se murió de, bueno, entonces de esos 11 quedaron 7, ¿no? Y entonces, cuando se estudia, digamos, el gran modelo de determinantes próximos, los determinantes próximos en una sociedad puede ser la proporción de mujeres casadas o unidas entre todas las mujeres en edad reproductiva, el uso de anticonceptivos y la efectividad en su uso, la duración de la infecundabilidad posparto, que tiene que ver con el amamantamiento, el aborto provocado, la fecundabilidad, incluyendo la frecuencia y el momento de la relación sexual, la prevalencia de esterilidad permanente en una sociedad y la mortalidad intrauterina espontánea. Entonces, esos son como los 7 grandes determinantes próximos que más se estudian para determinar. Entonces, obviamente, aquí hay otro montón de factores socioeconómicos que están afectando esto, pero estos son los que directamente van a afectar a la fecundidad. Entonces, ya de esos 7, después se redujo esa lista a 4, ¿no? Y estos son los que más se estudian para esto, ¿no? Que tienen que ver con la proporción de mujeres casadas o en unión sexual, el uso de anticonceptivos y su efectividad, la duración del amamantamiento, de la infecundabilidad posparto y el aborto provocado, ¿no? Digamos que este último a veces es muy difícil de medir, ¿no? Y esos determinantes serían como los 4 determinantes de todos esos otros que les conté, son los que matemáticamente y después de hacer modelos, se dijo, estos son los que más están afectando directamente a la fecundidad, ¿no? Esto va a cambiar entre las sociedades, ¿no? Y puede deberse, por ejemplo, en África, hay altos niveles de esterilidad, entonces eso podría, es diferente, ¿no? Y también hay que considerar que en muchas sociedades, pues, las actividades sexuales no necesariamente se dan en el marco de una unión
sexual, ¿no? Sino que son de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, esto se podría ver? Ustedes se acuerdan de las uteritas, ¿no? Entonces, las uteritas tenían este montón de hijos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar que lo que nosotros vemos en realidad en una sociedad, nosotros vamos a tener una tasa de fecundidad específica, ¿no? Que nosotros podríamos empezar a ver que hay una parte que si nosotros quitáramos todos esos controles, podríamos tener como esa tasa de fecundidad ideal, y lo que vamos viendo entonces es que todos estos procesos nos van quitando pedacitos, ¿no? ¿Qué pasaría si todas las mujeres realmente estuvieran en una unión sexual? Ah, bueno, entonces usted a esto le tendría que sumar este pedazo, ¿no? Si usted, si no hubiera ningún acceso al aborto, entonces usted le tendría que quitar esto otro. Si no hubiera anticoncepción, usted le tendría que quitar esto. Si las mujeres no amamantaran, entonces usted le tendría que quitar eso. Entonces lo que nosotros vemos en realidad, digamos, es una fracción de eso que nosotros podríamos tener, que es esta idea de esa fecundidad ideal, sin controles, sin nada de eso que nosotros vimos en las uteritas. Entonces, la historia de las uteritas no era así como simplemente una cosa, no era una cosa así de, como de charla de dato curioso, sino que porque realmente está muy relacionado con esta idea de que nosotros estamos viendo una fecundidad que responde a ciertas condiciones, y que si nosotros podríamos tener fecundidades mucho más altas, pero que esta se va disminuyendo en la medida que nosotros tenemos determinantes que van a digamos, dar cierto nivel de control, ¿no? No todas las personas están unidas en una unión sexual, y eso disminuye la fecundidad. No toda, obviamente hay aborto inducido, sea legal o no sea legal, hay aborto inducido, entonces lo tenemos ahí. Hay una contracepción, ya sea médica o no. Acuérdense que hay un montón de métodos naturales, todo esto. Existe la contracepción, la anticoncepción, y existe este proceso de mujeres que cuando están amamantando también pierden fecundidad. Listo, me voy a quedar acá antes de empezar a hablar las cosas que tienen que ver con ya con las tasas y demás cosas que vamos a hacer con esto. Solo les quería contar ahorita la parte más teórica. Si ustedes quieren ir para darse una vuelta, como siempre, a nuestras a nuestras lecturas, seguramente está mejor explicado que lo que yo les acabo de contar. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer. ¿No? Sería bueno también que repasaran un poquito ese documental que vimos de China, ¿no? Entonces, de esto de un solo hijo. Entonces, pues chéquenlo. Listo. Entonces, si nadie tiene nada más que decir, entonces nos vemos el próximo martes, y ya vamos a empezar también a ver ya más datos de México y algunos indicadores específicos que vamos a estudiar de la fecundidad. Pero sí era importante contarles de este bonito modelo de Baumgartz, ¿no? Miren, aquí les voy a dar un spoiler de lo que vamos a ver, algunos comportamientos y ya después vamos a revisar los datos de México, y obviamente vamos a ver los datos de sus estados. Listo. Entonces, muchachos, nos vemos el próximo martes. Bye. Chao. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Muchísimas nos gracias, vemos. profesora. Gracias.